Bueno, bienvenidos a este primer episodio del año 2025 con Joao Almeida, con el cual vamos a conversar acerca de algunos temas que tienen que ver con la educación, con el futuro de la educación, con algunas categorías que me parecen muy poderosas que él viene trabajando, como la cooperación, el acompañar y la construcción de comunidades. Serían tres ejes como me parecen importantes en esta conversación y bueno, antes de empezar a compartir contigo y a darte la palabra, me gustaría que contarte un poco de qué se trata estos podcasts de la Universidad del Futuro. Esto es una iniciativa que surgió eh, pasada la pandemia para crear comunidades transgeneracionales y transnacionales y crear redes de aprendizaje como una alternativa también constructiva a la educación superior y también con el ánimo de fortalecer también las redes de amigos con las que uno ha compartido alrededor de la vida y poder hacer cosas como juntos, maravillosas. Entonces, eso fue como el origen de esas conversaciones y después de haber abierto el canal a muchas conversaciones, he seguido como conociendo nuevas personas, abriendo nuevos espacios también de diálogo sobre temas que me parecen a mí son como importantes para compartir. Así que bienvenido, Joao, aquí a este episodio. Este es el episodio 123 y bueno, una alegría poder compartir un rato contigo. Muchas gracias, Andrés. También un gusto estar por acá. Y eso, ¿no? De la ampliación de redes de amistades y afinidades. También lindo poder recibir esa invitación a partir de la red de universidades, que es la que compartimos, ¿no? Sí, claro que sí, Joao, me gustaría un poco que me compartieras de qué comunidades vienes tú, de qué experiencias formativas y que pudieses hacer una reconstrucción general de cómo ha sido para ti, como tus experiencias educativas, cómo han sido esas experiencias y cómo las has vivido y también por los países en los cuales has pasado en esos procesos de formación. Va. Bueno, para el marco que yo acostumbro poner como marco fundacional, digamos, fue el año de 2005 en Brasil, en el movimiento Passe Livre. Para mí fue mi primera gran escuela en ese sentido. Al principio yo ingreso en ese movimiento casi que por accidente, porque empecé un curso de teatro en una universidad local para dejar de ser tímido y terminaba siendo un grupo de teatro anarquista, entonces nos hicieron formaciones durante ese curso de verano y coincidió que era un momento político en la ciudad, en Florianópolis. Yo vivía en ese entonces, tenía 13 años, en el 2005, y que se convulsiona esa idea de las marchas sociales. Yo participo por primera vez con el grupo de teatro en una marcha social por la cultura y algo me atrapa de ese mundo, creo que de sobremanera el hecho de que quería formar parte, como se dice ahí en Colombia, y veía en la cotidianidad de la calle una forma de sociabilidad, ¿no? Y esa fue mi primera escuela y fue mi primer proceso incluso acompañando, porque como era un movimiento de rotatividad muy alta, ya a los 4 o 5 meses que te mantenías ahí, ya era de los viejitos, pues. Entonces me tocó, como nos tocó una experiencia muy intensa de que en 2005 fue una de las manifestaciones más masivas de este movimiento y a partir de eso me tocó pasar en casi ser responsable por pasar en escuelas para hablar de la cuestión de transportes en uno de los mayores barrios de la ciudad. Después de eso, llevar a mí más 4 jóvenes a un curso de formación con el Movimiento Sin Tierra. Y a partir de eso intentamos seguir con esto hasta el 2007, 2008, cuando entra una crisis, éramos muy chavitos, pues se dispersa, ¿no? Y regreso a los
a esa primera escuela de los movimientos sociales, principalmente urbanos, en el 2010, que coincide con mi ingreso a la universidad y que va a llevar a la creación de una organización que fundamos llamada Brigadas Populares en Brasil, que trabajábamos en tres ejes: reforma urbana, lucha anticarcelaria y reforma universitaria. Entonces, si bien cursaba la universidad y tuve momentos muy significativos de mi formación asociada a momentos de la universidad, cursé literatura y letras, en ese momento de mi vida la idea era que la verdadera escuela eran los movimientos sociales y utilizaba de ciertos elementos de la universidad que consideraba pertinentes para la dinámica de movimientos sociales, ¿no? Por un lado, lo chévere de eso fue el hecho de que me permitió, por veces con una cierta sobreexigencia, pero bueno, pero leer y tener contacto con una multiplicidad de disciplinas y campos y no atarme a una visión de la ciencia y de la función del conocimiento, de seguir una línea investigativa, estar a la espera de una plaza y cumplir el rol del buen muchacho que sigue a su papá académico, ¿no? Para mí lo negativo de eso, que en los últimos 4 o 5 años he estado reconciliándome, fue negar ciertas corrientes de aprendizaje, ciertas corrientes incluso de conocimiento científico, que en aquel momento me parecían que no eran lo suficientemente revolucionarias y que por eso no me daba el trabajo de escuchar y dialogar, ¿no? Después, cuando terminó la universidad, las brigadas populares tenían diálogos con la Marcha Patriótica. Voy al Foro por la Paz en Colombia y en Uruguay y me invitan a colaborar con la parte de comunicación en Marcha Patriótica. Empiezo trabajando con el movimiento afro vinculado a la Marcha Patriótica. Desde eso termino en la red de medios alternativos y me llaman para contribuir a partir de la firma de los acuerdos. En paralelo hago mi maestría en humanidades digitales y bueno, ahí fue donde tuve muchas reflexiones sobre la dimensión de la comunidad, ¿no? Yo venía de una escuela en Brasil muy populista, en el sentido Laclau, en el sentido incluso fuimos una generación muy influenciada por Podemos. Entonces era disputar un gran significante, crear grandes movimientos masivos y después de la plebiscita colombiana me levantó muchas preguntas sobre hasta cuánto esa forma de producir conocimiento y crear comunicación era pertinente, ¿no? Y principalmente ver todo lo que fue pasando en el proceso de paz colombiano me fue haciendo cuestionar si la persuasión era el camino. Eh, por distintas razones me siento amenazado en el marco de transición de gobierno Santo a gobierno Duque y me voy de Colombia y voy a hacer mi tesis. Como la excusa para salir de Colombia fue la propuesta de hacer mi tesis en Barcelona para recolectar algunas historias de vida de exguerrilleros y guerrilleros de las FARC para intentar hacer un acto de justicia y memoria de lo que existía de creatividad y de vida en medio a tanto despecho y destrucción, ¿no? Y creo que ahí fue un gran aprendizaje de comunidad haciendo ese proceso de reflexión, ya estando distanciado desde España, porque me hizo dar
me hizo perceber que hay una clave de diferencia entre el cuidado y la persuasión que es fundamental en la construcción de estrategias de aprendizaje y comunicación que no sean basados en el convencimiento, pero en la co-construcción de sentido. Eso me llevó a acercarme de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, de la biología evolutiva y de pensar el humano en relación con el mundo más que humano. Mientras estaba en esas reflexiones, me aparece la oportunidad de venir a México, primero por mi antiguo trabajo, y acá, por muchos accidentes de la vida, me voy acercando, por un lado, con perspectivas del pensamiento occidental, uno de los pueblos mayas de acá, y por otro lado, con la posibilidad de dialogar y estudiar junto a personas que trabajaban en agroforestería y agroecología, que es donde actualmente he estado construyendo y reflexionando comunidades desde pensar algo que recientemente con una amiga hemos nombrado como el mutualismo socioecológico, ¿no? Qué buena esa experiencia y todo lo que nos narras, porque como que has tenido un pie en la academia y otro pie también con los movimientos sociales y con participando en procesos comunitarios, ¿ciertos? Entiendo eso. Me parece muy interesante siempre como abrebocas a estas conversaciones poder compartir como esos trayectos que tenemos y que pueden volverse como orientación también para lo que pudiese ser el futuro de la educación. A veces uno mira y recoge un poco sus historias y ahí hay elementos y acontecimientos que son muy relevantes a la hora de pensar en el aprendizaje y en cómo diseñar como nuevos espacios para la educación. Eso es lo que yo he venido viendo y me gustaría entrar a conversar ahorita que hablabas tú de la biología evolutiva y ese encuentro como con otros campos de conocimiento, entrar a hablar un poco de ese eje de la cooperación, ¿cierto? Como esa estrategia para la conservación de la vida me parece como un eje muy, muy importante en un tiempo donde siento que parte de las crisis que se están viviendo en el mundo se deben a a las dificultades de crear acuerdos sobre qué es lo que debemos dirigirnos como humanidad. No hay como esos acuerdos, entonces como que la cooperación se hace más difícil a veces. Y a veces también porque tenemos también en nuestros espacios de educación previos como una dificultad también para poder construir con el otro no sé, por confianza, por dificultades para encontrar. Me gustaría que empezáramos a hablar como de ese eje que me parece muy poderoso para el futuro también de la educación y creo que tú puedes darnos ahí elementos importantes frente a esto de la cooperación. Mira que justo de eso venimos trabajando mucho con un gran amigo llamado Ragnar, que viene de la escuela de Humberto Maturana. Y justo hoy estábamos delirando sobre eso un poco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, una de las, situando históricamente incluso, ¿no? Hay una perspectiva evolucionista que es propiamente latinoamericana, Ujú. que es la perspectiva de Varela y Maturana, y descubrió hoy que hay otros autores que peco por ignorancia pero en fin, lo importante es que su biología tampoco es una biología aislada de las situaciones sociales concretas, ¿no? Mucho de su reflexión fue a partir del hecho traumático de la dictadura en Chile, tanto que hay un texto de 1900 que como a finales de los 80 de Varela, una ponencia que él da, que habla claramente cómo su acercamiento del budismo se dio porque necesitaba pensar una herramienta para distanciarse del dolor de ver a sus amigos muertos y sentirse implicado ante la muerte de compañeros durante el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? ¿Y por qué que yo traigo eso? Porque
una enseñanza que Varela y Maturana dan y que tal vez cueste a los que venimos de la tradición militante es que la vida no es hecha para cambiar y sí para conservar la vida. Vida conserva vida. Y al conservar la vida produce más vida. Un principio que dentro de la agricultura se ha nombrado como el principio sintrópico, ¿no? La asociación, cuanto más vida asociada, más vida se genera. Y justo algo que estábamos hablando con ese amigo es que el aprendizaje en términos biológicos tiende a ocurrir en espacios de seguridad. Tanto que algo que algunos investigadores, entre los cuales el brasileño Siddhartha Ribeiro, han propuesto recientemente, es que el sueño, el acto de soñar, es un laboratorio seguro de ensayo de posibilidades. Porque durante el momento del sueño, operamos en una simulación de realidades sin efectos negativos corporales, ¿no? Entonces, de lo más seguro que son esos estados de simulación sin efecto, que también está el juego y los juegos cooperativos, por ejemplo, tendemos a ser más conservadores y más individualistas cuanto más en amenaza nos ponemos. El riesgo inminente de que la vida esté bajo inseguridad nos hace con que nuestro primer principio sea conservarnos, y al conservarnos operamos bajo los patrones de repetición que conocemos. Y eso, entonces, la creatividad es antagónica a la inseguridad. Si bien la precariedad obliga a invención, la vida de por sí, la base de la vida es ser precaria porque el pleno equilibrio es la muerte. A su vez, un estado de supervivencia impide la creatividad porque al fin del día estamos de manera individual y colectiva regulándonos mutuamente nuestra energía. Estar bajo estado de amenaza es un gasto excesivo de energía que no nos da tiempo, ganas y amor para inventar nuevas cosas. ¿Y por qué que esa cuestión es tan fundamental? Porque eso ya distintos estudios han demostrado incluso a nivel fisiológico. Lo más egoísta que se puede hacer cualquier ser vivo es cooperar. Porque la cooperación, incluso la paz, en términos grandes, siempre va a ser menos dispendiosa que la competencia y la guerra. En contextos naturales, la competencia tiende a ocurrir en contextos de escasez, cuando se requiere sí o sí un enfrentamiento directo por recursos. Incluso hay estudios muy interesantes de biólogos que fueron rompiendo esa idea de la violencia inherente del macho y fueron demostrando que, por ejemplo, muchos de los animales que sabemos que se chocan toman la confrontación directa como el último recurso, porque saben que la confrontación directa es dispendiosa. Entonces hay todo un ritual. Por ejemplo, muchos animales primero se mueven de manera circular, muestran el camino, se alejan, dan un golpe lateral, dan una pequeña confrontación antes de entrar en golpes directos, porque el estado natural de cualquier especie es conservar la vida y por lo tanto evitar el conflicto. En contextos, traduciendo eso para la cuestión de la cooperación y la cuestión del aprendizaje, somos un bicho raro que hemos creado ciertos dispositivos culturales
que nos mantienen bajo una explotación continua, que desregula nuestra capacidad de manejo de nuestra propia energía y al hacer eso vivimos en una sensación de eterna escasez y sentido de amenaza. Nuestro cuerpo se comporta como si estuviéramos siempre a la inminencia de un ataque de un depredador. Y eso nos hace estar en constante competencia, incluso en los espacios de aprendizaje. Si miramos métodos como pruebas PISA, como convocatoria por asignaturas de méritos, la lógica evaluativa que rige el modelo educativo actual es la idea de generar escasez. Solo existen pocos espacios y tú necesitas estar en esos pocos espacios para ser validado y mantiene ese estrés constante. ¿Y dónde entra la cooperación ahí? O sea, todo ese aparato cultural generado es contraintuitivo y desadaptativo. Y eso, en las experiencias que he trabajado en acompañamiento comunitario y validado también dialogando con otros procesos, se crea espacios de seguridad donde la gente pueda respirar, tener tiempo y sentirse en confianza. La colaboración se da sin la necesidad de ser enseñada. Porque cuando nos sentimos seguros y con tiempo, colaboramos. Buenísimo eso de la seguridad básica y es que una persona que tiene mayor seguridad y pues se puede sentir más tranquilo en la relación y pueda tener como, pues más capaz va a ser de explorar el mundo con curiosidad también, va a estar más abierto como a la experimentación. Esos estudios de los experiencias adversas en primera infancia hablaban un poco de eso, como que si no hay una seguridad, lo que llaman el apego seguro, ¿cierto? Como una seguridad de contención y de respaldo afectivo y socioemocional, le va a quedar más difícil a la persona poder tener una estructura que le permita ir desarrollando pues niveles cada vez más altos de cooperación con el otro y de apertura frente al mundo y de asombro y frecuentemente pues menores capacidades de amenaza. Pero bueno, a veces lo que me preguntaba yo eso con lo que tú estabas hablando es que a veces esas amenazas no son solamente algo directo del entorno, sino pueden ser también cosas psicológicas que puedan estar interiorizadas, que nos, como funciona como con la ansiedad y ahorita en tiempos de pandemia fue algo que surgió mucho como hubo también una pandemia también de pánico y de ansiedad en mucha que todavía yo creo que estamos viviendo algunos de esos coletazos, como cuando ya hay como el riesgo y el miedo de algo que está todo el tiempo rondando, pero puede ser funcional tener ese mecanismo de supervivencia en ese momento, pero cuando se va quedando en la cultura, eso ya se va volviendo como un peligro para la vida cotidiana, ¿cierto? Lo que pasa también como que, que esa reflexión yo la vengo haciendo también mucho dentro del espacio educativo donde yo trabajo, porque parece que una de las cosas, y me gustaría también hablar un poco contigo de eso, de cuándo entra también en ti esa reflexión sobre la universidad y sobre la crisis de legitimidad de la universidad, porque me parece que parte de esta iniciativa también surge también de un cierto desencanto con las lógicas de conocer, como con la infraestructura, que también yo siento que entra en cierto ocaso y donde es necesario una una vuelta a volver a conversar sobre cómo serían esas nuevas institucionalidades educativas del futuro, cómo estarían, cómo nos gustaría que fueran, porque me parece que esa reflexión hay que empezarla a dar y tú en ese texto que escribiste de dejar hacer universidad, pues colocas algunos elementos interesantes para reflexionar acerca de la universidad, el sentido de conocer, la colonialidad del conocimiento, ¿cierto? Y de ver que también, así como la universidad, dices tú, trascendió al monopolio que tenía las instituciones religiosas en el conocimiento, ya parece ser que con la llegada del Internet también necesitamos que refrescar también una nueva institucionalidad, pensando un poco con las ideas de Iván Ilich, a mí me parecen siempre muy inspiradoras de cómo construir espacios de aprendizaje
entre personas, ¿cierto? Buscando procesos de cooperación ciudadana y cómo podemos empezar a tener como espacios mucho más ricos en ese intercambio. Y algo que también me gustó y que quisiera recoger para darle la palabra a ti para que nos cuentes un poquito ese contexto de cómo surge ese libro, por qué lo escribiste y cómo cuáles fueron las reflexiones que tuviste, pues quisiera decir que hay muchas cosas que están ahí que me gustaría, por donde tú quisieras empezar ahí a poner algunos elementos también para la conversación. Bueno, por partes. Lo primero, lo que dices del apego seguro, ahí hay un punto, ¿no? Al fin del, justo vengo trabajando, estudiando y aprendiendo de la agroforestería y parte del desafío que me ha parecido interesante, que aún estamos en proceso de desarrollo, de pensar cómo eso se traduce en la práctica, es concebir que así como la, la agroforestería supo utilizar la sucesión ecológica como principio estructurador de la agricultura, tenemos que comprender una sucesión en términos de las actitudes humanas para construir un horizonte de posibilidades de resgate de lo que inherentemente nos ha permitido llegar como humanidad hasta el presente y que pareciera que nos venimos olvidando gradualmente, primero en Europa y después en el resto del mundo, entre 500 años acentuando hace 200 años, ¿no? Entonces, y ahí entra, por ejemplo, hay gente que está haciendo trabajos magníficos, me parece. Recomiendo principalmente en cuestiones de primera infancia el trabajo de Javier Serrano sobre crianza ecológica, que es un seguidor de Human Rights, porque muchos vienen apostando por eso, ¿no? En la primera infancia, lo ideal sería intervenir en la primera infancia de forma de ofrecer espacios donde en el momento de pleno desarrollo trabajar. Y pero una vez que no es posible, distintos mecanismos de defensa ya están instaurados, entonces hay que desaprender para reaprender, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una de mis escuelas de formación también que no mencioné acá es la Escuela de la Praxis, Psicología Social Argentina, de Pierre y Alfredo Moffat, que en parte es eso, ¿no? La reconstitución del yo en el tiempo, ¿no? En términos de, bueno, no caer también en la trampa de que quien no tuvo una crianza ideal tenemos que tirarlos a la basura y reempezar del cero, que es una visión que por veces el discurso de wellness y bienestar pareciera crear una idea de un discurso un poco nazi, incluso por veces, para dejar muy claro, de hay una raza humana ideal, hay una forma ideal de criar, hay una forma ideal de alimentarse, y si sales de ese mundo, no vales la pena, no vales la pena, ¿no? Y por eso rescato la sucesionalidad, que es, bueno, comprender que hay niveles de tejidos sociales que están a un cierto nivel de degradación y hay prácticas, hay formas que pueden ayudar a recuperar un poco el tejido de eso. Hay otros que están muy bien establecidos, que funcionan en sí mismos, que nuestra función es conservarlos, y hay muchas cosas en el entremedio que tenemos que tener la capacidad de observación, desde algo que yo llamo de la ética de la desaparición, que es comprender que podemos ser pertinentes, nunca somos necesarios en un sistema, lo que deberíamos es el momento justo de trabajo en un sistema para que el sistema funcione. Dicho eso, ¿cómo eso se conecta con la discusión de dejar de ser universidad, ¿no? Uno de los argumentos que no está propiamente en el libro, está en otro texto llamado Educación Algorítmica Desescolarizada, que escribió un amigo llamado Víctor Díaz Esteves, es que por contradicciones de la vida, quien terminó captando e incorporando los principios de Ivan Illich
fueron las grandes empresas y no los movimientos alternativos, ¿no? Como mi pensamiento en este punto es que los sectores típicamente obreros, de izquierda, etcétera, nos estamos volviendo conservadores por miedo de lo que significaría el cambio en instituciones del Estado que han asegurado puestos claves de trabajo en algunos contextos específicos y para algunas generaciones específicas. Y existe una aspiración social altamente moderna y altamente colonial de que la universidad es un espacio, es un recóndito de seguridad laboral que hace con que muchas veces neguemos la opresión que existe hacia distintos sistemas de saberes desde la propia universidad. Y eso dialoga con algo que Bruno Latour llamaba de, de, lo, de los sistemas de credibilidad, que desde una entrevista que hace a un candidato al premio Nobel, creo que en los años 80, va demostrando cómo su historia de vida permite observar que el ciclo de reproducción del capital académico opera bajo la misma lógica del ciclo de reproducción del capital, donde prestigio produce más prestigio y el prestigio es la moneda de cambio en los sistemas académicos. ¿Cómo que yo llegué a esa discusión? ¿No? Como yo llego a España, en España no, en Cataluña realmente, en ese contexto de medio a contragusto, porque no quería de todo salir de Colombia y de sobremanera no quería salir de América Latina. Y me deparo con eso que comenté, ¿no? Yo tenía un pie en la universidad, tenía claro que quería llegar hasta la titulación de doctor, pero no tenía como referente de mi vida la universidad. Entonces yo llego allá y me deparo con una verdadera industria académica, ¿no? Porque estaba en un proyecto Horizon 2020, que son los proyectos más grandes de Europa de investigación, en una de las universidades que llevaba ya 3 años como la mejor universidad europea con menos de 10 años y que tenía, por ejemplo, una secretaría específica para gestión de proyectos, ¿no? Los investigadores e investigadoras no gestionaban proyectos por sí propios y ni los estudiantes buscaban beca, esa ahí hacía gestiva. Y entonces era depararse, yo que vengo de formación marxista, era depararse con una industria que yo no conocía. Y empecé a estudiarla porque tenía referentes, como participé y fui fundador de una organización que debatía la reforma universitaria. Yo hablaba en términos de programas y políticas del Estado, pero no comprendía el componente industrial de ello. Y cuando fui cruzando lo que conocía, lo que había trabajado desde eso en las universidades de Brasil, con ese nuevo perfil de universidad, y dándose cuenta que, por ejemplo, Scopus, que es hoy en día junto con World of Science los dos principales indexadores de revistas, todo el sistema de validación a través de revistas académicas que hoy en día pueden estar cobrando 3.000 euros para que publiques un artículo, empecé a ver algo que es donde aparece el texto, que estaba pasando algo muy loco, ¿no? Que era esa extrema decadencia de la institución educativa en que un sector medio que sea como un pequeño sector sí podría seguir, principalmente de investigaciones de ciencias duras, de medicina, etc. Otro sector era básicamente un esquema de pirámide formalmente acepto, socialmente acepto, y para la gran mayoría que quiere ingresar en el mundo laboral, hoy en día es pura ilusión, ¿no? Entonces,
de ahí surge esa metáfora del dejar de hacer universidad, porque viene de un debate que hizo John Holloway acá en México, en discusión con los zapatistas, que él propone el término dejar de hacer capitalismo, que la cuestión no es derrumbar el capitalismo, salir del sistema o algo por el estilo, pero buscar cotidianamente crear condiciones para que se haga algo distinto del capitalismo, ¿no? Entonces, la idea que está por detrás de dejar de hacer universidad no es un debate de estar o no adentro de una institución académica, es cómo direccionamos en ética, en construcción de oficios, en formas de investigar, lógicas distintas de estarnos validando y sobreviviéndonos ante un aparato moderno que está cayendo y que muy posiblemente en los próximos 10 años no va a existir como lo conocemos, ¿no? Y que por veces es una crítica medio difícil de sostener y dialogar porque la cuestión de fondo para mí es comprender que las empresas privadas, las empresas de tecnología, van gradualmente abandonando la universidad y la cuestión es cómo no caer en la trampa de que para negarlas estamos validando algo que históricamente cuestionamos, ¿no? Ujú. Quedo sorprendido ¿qué? Hay una cuestión ahorita que de pronto no se reflexiona pues muy con mucha profundidad en las universidades, es también el exceso también y la sobreabundancia de profesionales que están sin articularse a campos laborales. Entonces, como que una máquina de superproducción, pero a nivel social y cultural no tenemos la infraestructura para que esas personas sean integradas sanamente en las comunidades, incluso que puedan aportar lo que saben y que se sientan parte de algo y que sus esfuerzos de haber estudiado, porque muchas veces van a trabajos muy instrumentales o muchas veces pues hay también una paradoja que las personas también que van cualificándose de ciertas maneras no encuentran tampoco en la sociedad espacios donde poder como poner y retribuir ese saber en eso. Bueno, entonces hay como una sobreproducción, hay también como ciertas jerarquías también de qué conocimientos son más importantes que otros, qué habilidades son, ¿cierto? Las habilidades manuales, y muchas de las habilidades que en pandemia fueron tan importantes alrededor del cuidado se volvieron como parte del eje de la sociedad y muchas de las cosas que pasan en las universidades a veces no tienen como esa incidencia y esa posibilidad de ser como tan útiles. Se vuelve como un gremio como muy aislado de lo que está sucediendo y como con unas membranas muy rígidas donde no está pasando eso. Y ahí viene un tema que me gustaría mucho también indagar contigo, que tú hablas del oficio del acompañar, ¿cierto? ¿De qué se trata ese oficio del acompañar? Y porque me parece muy chévere acá en Colombia, incluso algunas comunidades indígenas del Cauca, del pueblo Misaca, hablan mucho de la pedagogía del acompañar. Y por acá en este canal hemos tenido a uno de los líderes de una de esas universidades Misaca, allá en el Cauca, donde hablaron de eso. Y me gustaría, pues, cómo percibes tú y cuál sería como el contexto para introducir ese concepto en esta reflexión que venimos haciendo sobre la universidad. Claro. Ahí para afinar un aspecto de eso, parte de la alternativa justamente que propongo es repensar comunidades de oficio, ¿no? Van a tener algunos oficios que tendrán que pensar, como la investigación científica estrictamente que existe hoy en día en universidades, hay un componente de ellas que sigue pertinente a la existencia de un órgano centralizado que la sostiene porque es insostenible de manera individual. Por ejemplo, no va a tener una
algo que haga fisura de partículas nucleares a cada esquina, pues. Ujú. Entonces, y esos elementos que son pertinentes en el mundo, es importante pensar de qué forma van a seguir existiendo y de cierta manera incluso las grandes empresas estão de acordo em preservar essas partes da ciência, porque sabem que intentar hacerla sola, com exceção de Elon Musk, nada lo pode ser. Y mismo con Elon Musk ya se sabe, bueno, los impactos, en fin, de lo que significa hacer ciencia desde una empresa privada, ¿no? El punto para mí es justamente ese conjunto de oficios que fueron segmentados en el mundo moderno y que al estar segmentados en el mundo moderno se creó la impresión que eran radicalmente diferentes entre sí y no lo son. Porque un efecto también que pasó con las universidades fue, al crear profesiones, artificializó diferencias de personas que al fin del día hacen el mismo oficio. Entonces, por ejemplo, yo no veo hoy en día una barrera clara entre un comunicador, un diseñador, un pedagogo, una persona trabajadora social, una persona cientista social, cientista política, incluso entre eso con varias funciones de la psicología, con varias funciones de varias cuestiones que fueron siendo segmentadas en campos del conocimiento que quizás en ese momento no tengan sentido diferenciarse. La antropología, sí. Desde ese principio, y si cachaste algo que está implícito en el texto, pero en otro texto que salió en el mismo año yo hablo más claramente de eso, que se llama Praxis Oracular, que al fin del día ese oficio es el oficio que en múltiples culturas ocupa lo que serían los líderes espirituales. Y ahí yo estoy buscando esa idea la agarré de Freire, intentando ser un poquito más, tal vez, esos chistes, ¿no? De intentar por ser más freiriano que Freire, porque Freire en un momento de escapar que en realidad él siempre fue un teólogo. Y hay un conjunto de textos poco leídos de Freire, que ele habla de las iglesias proféticas y principalmente cuando estuvo con los Panteras Negras en Estados Unidos, tuvo diálogos muy constantes con la teología de la liberación negra. Y de esa época surgen muchos debates sobre teológicos en ese momento, que se cruza, por ejemplo, con cosas que Freud también dijo. Hay un pasaje que a los psicoanalistas no les gustan para nada, que está en un texto llamado Análisis Profano, que él dice que su sueño era que realmente los psicoanalistas, las psicoanalistas fueran líderes espirituales laicos. Entonces yo fui agarrando un poco esas referencias y con el conocimiento de cómo eso opera en ciertas culturas de pueblos ancestrales, la idea fue pensar justamente que, bueno, hay una función de un oficio que es específicamente, no es educar a nadie, no es dar instrucción de nadie de una habilidad en específica, pero es acompañar en el sentido etimológico del término, que es ofrecer las condiciones para que se comparte el pan. Entonces, crear esos espacios que permita que la gente entre en común unión, que permita que la gente ritualice la experiencia y pueda, desde la disposición natural humana en cooperar y construir de manera participativa el sentido, integrar lo que está pasando de manera comunitaria. Y dentro y fuera de las universidades se ha construido muchas capacidades, muchas formas de ejercicio de ese oficio. Y que es un oficio muy pertinente, en particular en contextos urbanos,
y contextos de alto nivel migracional, contextos de alto nivel de precariedad de vivienda, porque ese tipo de dinámicas han creado una sociedad solitaria. Y el ser humano en soledad, y que eso está en los primeros estudios sobre el vínculo, el ser humano en soledad muere, o se enferma muere. Entonces, o, el oficio del acompañar es ser un posible elemento de observación activa en favor de una comunidad para que las habilidades y capacidades inherentemente humanas de cooperación permitan el incremento del potencial o del capital relacional humano en función de encontrar una mejor vida en comunidad. Me gustaría, algo que dijiste que me llamó mucho la atención, eso, la praxis oracular. ¿Podrías profundizar un poquito sobre eso? Que quede un poco con algún hilito que me llama mucho la atención, y es que eh, hay también como una necesidad que yo siento por parte de las personas que están yendo a los espacios universitarios a tener como una relación más como con lo espiritual o con la sabiduría, como con lugares donde puedan encontrar sentido a sus vidas y que poder encontrar como una luz, como un camino, como una esperanza, ¿cierto? Byung-Chul Han sacó un libro hace poco que se llama La estética, el espíritu de la esperanza, y habla de eso, como que la esperanza tiene que ver con eso, con lo que uno, con ese día a día está como construyendo y pero que está abriendo algo, ¿cierto? Como que hay una motivación ética interior de algo que se requiere de activar antes de cualquier otro proceso de conocimiento, porque eso es lo que realmente va a dar sentido a muchas cosas, ¿cierto? Ese sentido original. Y tú decías que antes, que Freire antes, que hablaste de como de lo teológico y de esa relación con lo de las iglesias proféticas, y hablaste de la praxis oracular. Y me llama mucho la atención lo de el oracular. ¿En qué sentido está esa expresión? ¿Tiene que ver con la cuestión de como los oráculos, el oráculo de Delfos o de la adivinación? Me gustaría un poco, quedé un poco con esas ganas de saber un poco más Vale. de eso. Mm. Bueno, hay tres cosas. La primera, sobre la cuestión de la esperanza, también tiene que ver con lo que estamos conversando. Moffat definía la salud mental como la permanencia del yo en el tiempo. O sea, toda enfermedad mental es una crisis temporal. Es que algo desestructura, sea porque la espacialidad física del sujeto está desestructurada, sea porque el sujeto se está atando en el futuro, que es la ansiedad, o se está atando en el pasado, que es la melancolía, ¿no? Eh, y queriendo o no, la experiencia de la esperanza es lo que Pichon llamaba de erotizar el futuro en función del presente. ¿Por qué que yo traigo ese elemento fundamental? ¿No? Porque por veces se habla mucho de la esperanza y no se tiene un componente palpable, que es: yo solo puedo tener esperanzas si mi presente se constituye de manera lo suficientemente significativa que yo pueda imaginar a partir de mi presente un futuro. Ujú. Si no, no es esperanza, es otra cosa, ¿no? Incluso un apego maníaco a un proyecto de futuro que nunca va a llegar y sirve para escapar de las miserias del presente, ¿no? Dicho eso, entra ahí esa cuestión de lo que es la praxis oracular. Justo, digamos, en el mundo moderno occidental se tiene muy presente el oráculo como Nostradamus, ¿no? Como un proceso teleológico, o sea, que la historia está determinada, tiene un fin, y por tener un fin
tú tienes que adivinar el futuro. Pero en la mayoría de las culturas, incluso en el oráculo de Delfos, los oráculos, si miras muchas de las prácticas oraculares, sea a través de los sueños, sea a través de las plantas del poderes, sea a través de instrumentos como semillas, como cocos, como arenas, como barajas, incluso con el tarot, es la instauración de un acto casuístico que genera una revelación profética en la cual eres obligado, obligada a reflexionar sobre su presente y su futuro a partir de la interpretación de ese acto casuístico. Entonces, por eso que, por ejemplo, si miras cualquier distintos sistemas de adivinancia en el mundo, necesitas o estar en un estado alterado de conciencia, con uso de plantas mágicas o a través del sueño, o necesitas de un instrumento que sea lo suficientemente aleatorio para obligarte a perder el control ante ese instrumento, ¿no? Entonces, eso que yo llamo de praxis oracular, y digo que es una de las bases principales de la construcción de sentido comunitario, porque al fin del día, lo que estamos construyendo cuando creamos procesos de sentidos colaborativos es elegir nuestras propias profecías. Y al elegir nuestras propias profecías, hay un texto muy bonito de Slavoj Žižek que decía que el pensamiento idealista tiende a creer que todos los momentos tenemos posibilidades de decidir, y eso es falso, porque la mayoría de las decisiones que nos imponen, como qué carro voy a comprar, qué marca voy a elegir, son falsas decisiones. La decisión radical es elegir su propia profecía, su propio destino, y arcar con las consecuencias de esa elección, que el rescate es mucho de Nietzsche, ¿no? Que la verdadera libertad es conocer el mal y aún así elegirlo, ¿no? Entonces, un poco la idea de eso, que también tiene mucho que ver con mi cercanía con las matrices afrocubanas y afrobrasileiras, es esa noción de que se traduce en las metáforas africanas con la sankofa, que es una ave que es siempre retratada mirando hacia atrás, que es realmente la profecía nunca es el conocimiento del futuro, pero una forma desde el presente de mirar el pasado, porque la interpretación se da en función de lo conocido, para construir esa profecía que puede cambiar el presente y crear un futuro distinto, ¿no? Eso Mm, para mí es la praxis oracular. maravilloso. Parece muy interesante porque yo también he estado preguntándome eso sobre cómo podríamos crear un conocimiento mucho más profundo y de dónde puede surgir ese conocimiento. Y tú hablaste un poco de los sueños, ¿cierto? De las plantas sagradas para las comunidades que permiten también, pues, percepciones, pero también algo que me gustó mucho de que eso de erotizar el futuro en el presente, como que el presente es lo que es algo muy importante para el sentido de la esperanza, ¿cierto? Porque si el presente está totalmente, y lo que alguien también reflexionaba hace poquito de que ese presente es tiempo y energía. Si no tienes tiempo ni energía, es muy difícil, puedes hacer otra cosa diferente y cambiar, hacer, proponer, tienes que, y cómo hacer para que en la sociedad puedan haber mayores estímulos para que el tiempo y la energía y la calidad del presente pues sean mejores para muchas personas. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Y otra de las cosas que siento por la deriva que ha venido teniendo la conversación es también la necesidad de en qué profecías, ¿cierto? Como en qué Hansi Freitner lo llama como los atractores de futuro, como cuáles son los atractores de futuro que nos permiten a nosotros como orientarnos. Cualquier proyecto educativo debe sintonizarse y alinearse con ciertas cosas que en el presente
pueden ser minoritarias, pero pueden dar como a futuro, pueden ser a futuro pues tendencias. Ahorita tú hablabas de la agroecología, pero uno puede hablar también de la ancestralidad, de ciertas prácticas que en el presente son muy poderosas, que están movilizadas por personas, colectivos sociales, y cómo hacer que la universidad, incluso en otro texto tú hablabas de esa implicación de la universidad como con lo social, ¿cierto? Como con los movimientos sociales y como con esas. Me parece muy interesante eso, y una de las cosas que estamos empezando a pensar es, y por lo que surge también la Universidad del Futuro, es buscando también que esta diversidad de semillas de transformación que están cuidándose y que muchas comunidades y familias están acompañando, cómo ponerlas en relación, cómo ponerlas en conversación. La gente con la agroecología, con los hackers, pero con los ancestrales, pero con los feministas, con los diferentes sectores que están poniendo un pensamiento y unas acciones colectivas importantes, pero crear ya como esas sinergias. Ya, y otra de las cosas que también es parte de esta iniciativa es eso, como crear esas comunidades, crearlas, intentarlas hacer y que una de las tesis que también yo tengo es que entre más el mundo se va haciendo más difícil, como que también le hace uno volverse más consciente del mundo pequeño en el que uno vive y cómo construir pues mejores comunidades, mejores relaciones y mejores y establecer como cosas que se puedan sostener alrededor del tiempo, porque tú vas a la universidad, estás 4 años y te vas en una maestría, en un doctorado, todos son como muy como cosas muy, pero cómo hacer para que haya un diálogo y ojalá con personas de muchas edades también, porque a veces los niños están por las edades, ¿cierto? Hay como una cosa así muy lineal y a veces nos perdemos mucho las historias de las personas que han vivido más y que tienen como sabiduría, que tienen como un conocimiento profundo de la realidad. Entonces yo creo que estamos es intentando acercándonos a esos modelos educativos, tratándolos de construir y tratando de dialogar también con las tecnologías con las cuales pues tenemos la facilidad de conectarnos. Tú estás ahorita en Chiapas, en México, ¿sí me entiendes? Nos podemos empezar a construir y yo creo que ese debate también del futuro de la educación es algo que en todas estas conversaciones que yo he estado hablando, pues surgen y me gustaría hablar contigo para ti. Si pudiésemos pensar esas nuevas profesiones del futuro, hacer una praxis sobre ocular sobre ese futuro de la educación, de pronto en esta recta final de pronto dar algunos elementos que para ti sean significativos en esa construcción del futuro de la universidad. Me gustaría Ya. escucharlo. Ujú. Bueno, ahí entra algunas cosas, ¿no? Como creo que uno de los puntos que me parece, si miramos por ejemplo con toda la cuestión del desarrollo tecnológico, es la noción que tenemos hoy en día de trabajo va a desaparecer. Eso, lo que vivimos ahí es quizás esa confrontación que creo que esos despliegues ultraconservadores y ultraviolentos es como una tentativa de controlar lo incontrolable, de que la base constitutiva del propio sistema va a dejar de existir en algún momento, que es la plusvalía, la explotación de un capital vivo, porque no va a requerir humanos para muchos de los trabajos, y los trabajos que requieren la existencia del humano, el perfil de forma de división laboral del trabajo está cada vez más en comercio. Y eso para el futuro de la educación es altamente importante porque la formación para el trabajo en el sentido estricto de la profesionalización no veo que tenga sentido existir en el presente. Entonces, ¿cuál podría ser el lugar pertinente? ¿No? Por un lado, pensar comunidades de oficios. Uh, yo, yo no necesito de una certificación para el ejercicio de la mayoría de los trabajos que toca por veces hacer en un espacio comunitario, pero necesito aprender de alguien más experiente, necesito compartir entre pares y necesito de algo que me ayude a reflexionar sobre mi práctica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que la psicoanálisis lacaniana tiene un buen instrumento que llaman el tripié, ¿no? Que dice que el tripié, que creo que es un tripié que ayuda mucho a pensar comunidades de oficio, que es una comunidad que
yo tengo que vivir el oficio, o sea, experienciarlo desde algún lugar, en el caso de la psicoanálisis, siendo analizado, tengo que ejercer el oficio y tengo que ser capaz de sostener ante mis pares mis decisiones y mis reflexiones ante el oficio que yo hago. Creo que eso para mí es uno de los componentes del futuro de la educación. Una educación donde pensar el método, pensar el oficio nos ayuda a vincularnos con comunidades emergentes o intencionadas o con nuestras propias comunidades de origen en función de aquello que nos sirve para la mejoría común. El primer punto. Y segundo punto, en esa cuestión de la profecía, me clava mucho essa ideia de um certo afro-indio-futurismo, em termos de que o futuro é o passado, não? E é um passado que nunca deixou de ser presente, para ser bem exato. Me gusta muito a perspectiva de Quatro Flechas, de Jacob Trent, quando ele disse que as sabedorias indígenas não são um componente cultural, pero es el estamento de memoria de un patrimonio universal de la humanidad. Y creo que eso es algo que debemos pensar en términos de construcción de procesos de aprendizaje, cómo resgatar desde ese patrimonio común que mantuvo vivo la memoria de cómo sobrevivimos por lo menos unos 59.600 años, cómo seguimos vivos y que incluso ciertas perspectivas ultracientificistas han logrado aliarse con eso y descubrir cosas maravillosas. Por ejemplo, hay un estudio reciente paleontológico que salió los resultados finales el año pasado, si no estoy mal, que logró comprobar que las florestas amazónicas no son áreas preservadas sin interacción humana, pero son verdaderamente grandes sistemas agroforestales que datan de, si no estoy mal, 8.000 años. Y que no es casual que exista tantos árboles de frutas comestibles y tantos arbustos comestibles, porque sí hubo un proceso de mutualismo entre esas plantas y los seres humanos, de formas amistosas de convivencia. Hay otros estudios, por ejemplo, de la nación, si no estoy mal, son cheroquíes, que llevaban semillas de ciertas árboles estratégicas y que mismo que esas rutas ya no están siendo más utilizadas hace casi 100 años, el nivel de diversidad de los lugares de paso de los cheroquíes es mucho más grande que el promedio de ciertas regiones de Estados Unidos, ¿no? Comparables territorialmente y geográficamente. Entre muchos otros trabajos que Enrique Salmón ha llevado en California también, demostrando que los fuegos controlados hacían controles de especies, que justo los grandes fuegos recientes de California fueron por la pérdida de esa interrelación mundo humano más que humano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se conecta mucho con algo que Illich hablaba también, cuando él hablaba de tecnología, en que la cuestión no es la técnica en sí mismo, pero el sentido en favor del bienestar o del buen vivir humano. Y que al fin del día, lo que llamamos de educación quizás sea procesos con suficiente distanciamiento de la experiencia cotidiana para reflexionar sobre los aprendizajes que se dan por el simple hecho de vivir recuperando ciertas habilidades como la observación sistemática del mundo más que humano para volverlos también maestros y maestras y incrementar nuestras disposiciones que desde la deriva natural que nos llevó a seguir existiendo como especie nos han permitido llegar hasta acá como
la capacidad de narrar historias, como la capacidad de cooperar, la capacidad de entre la imitación y la creación, crear formas de sociabilidad y agrupaciones humanas y más que humanas, la capacidad de ante estados, distintas condiciones climáticas, distintas condiciones de nichos ecológicos, crear formas de interdependencia entre esos nichos y las relaciones humanas, muchas tecnologías que están presentes, ¿no? Incluso tecnologías nombradas como ancestrales de ritualidades que nos ayudan a encontrar formas colectivas de consolidación de salud mental. Sí, súper potente. Yo me estaba preguntando también, escuchándote de también el papel que vienen a jugar ahorita también las inteligencias artificiales y cómo eso puede estar también acelerando también a que esos oficios, ¿cierto? Las capacidades que difícilmente puede hacer una inteligencia artificial, como que van a ser cada vez esas cosas que solo se pueden hacer humanamente, van a empezar a cobrar mucho valor en la educación, porque si ya muchas cosas que orientaban la educación como una apropiación de contenido, ¿cierto? O de la producción de textos y ya las inteligencias pueden hacer eso y pueden hacer muchas cosas más, incluso estructurar y computar mucha más información que humanamente puede hacer el ser humano, pues va a llegar un momento donde ciertos oficios y otra vez esa constitución tribal como siempre hemos andado, pues vaya a tener como mayor como relevancia. Bueno, ¿quiénes, qué capacidades tienen estos? Este hombre, alguien produce esto, este cuida, como que tener va a ser muy importante en el futuro la claridad de cada uno qué es lo que mejor puede hacer humanamente posible al servicio de la comunidad, porque ya otras cosas, pues, a nivel tecnológico se van a optimizar, pues, siento yo como con las tecnologías. Entonces, como que siento yo como que va a empezar a tener un lugar aquellas experiencias donde que no van a ser capacidad, no van a ser como computables, ¿cierto? No van a ser como puestas así como en esas estructuras algorítmicas. Entonces me parece muy interesante poder como ahorita en ese valor del acompañar, que yo también lo ligo mucho como con el trabajo de los cuidados, ¿cierto? Y de cuidar al otro y de estar como más atento de cómo están sucediendo las relaciones. Es como una figura muy poderosa relacional de que en el futuro esas capacidades relacionales van a ser muy valoradas en un mundo que las va a requerir, ¿cierto? Ese trabajo como siento yo también como que, y ciertos oficios que habían perdido valor en la sociedad del conocimiento, pues van a volver otra vez como a volverse como protagónicos. ¿Tú cómo ves ese contexto actual de estas presencias, de esas inteligencias y cómo, qué reflexiones como que vienes haciendo alrededor de eso? Me gustaría también escuchar para finalizar nuestra conversación. Hay un cuidado que yo tendría, es que yo sé que es una difícil, pero hay también un empobrecimiento del horizonte que todos vivimos y padecemos, que es intentar integrar oficios que históricamente no estaban codependientes del capital financiero a la lógica de monetarización. Y siento que eso ha cobrado un precio caro. Por ejemplo, todo ese debate de ahora cómo se monetariza los oficios de cuidado tiene una consecuencia triste Sí, que es, yo siempre me acuerdo cuando pienso de eso, un amigo africano que cuando estaba en Barcelona dijo algo que me marcó mucho, que dijo, mira, los europeos y europeas están enfermos y están tan enfermos que necesitan usar de nuestras músicas, de nuestro cuerpo y sexualidad y de nuestra música, de nuestro cuerpo y sexualidad y de nuestra alegría para intentar recuperarse.
Por eso que les encanta mucho buscar parejas africanas o latinoamericanas, etcétera. Por eso que se escucha tanto reggaetón, dembow, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cuerpo que se enfermó y una relación afectiva que se enfermó, entre otras cosas, desde querer mediar todo por dinero. Justo algo que venimos estudiando acá en Chiapas ahora es que existe un capital relacional, por ejemplo, que estamos proponiendo, que es distinto del capital social, que es el tiempo invertido en una comunidad para construir relaciones de amistades y afinidades que solventan muchos de los problemas de la comunidad. Y que acá en México, por ejemplo, con el tequio, con las lógicas de comunalidad que propuso Floriberto Díaz y Martínez Luna, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque que, dando tantas vueltas para responder lo que estás preguntando, o sea, eh, como la inteligencia artificial que no es inteligencia, la verdad es modelos el término en inglés es LLM, Large Language Models, Mm, modelos de lenguaje expandidos, que son sistemas estatísticos de elencar por prioridad de respuesta palabras posibles utilizando estructuras sintácticas organizadas por lingüistas alrededor del año, principalmente los que siguen la línea chomskyana. mm, Eh, Realmente muchos de los trabajos que están sustituyendo son trabajos que hacen con que encuestas como la encuesta Gulu lleve más de 10 años diciendo que en los países encuestados 89% de la población es infeliz con sus trabajos. mm. Los trabajos en el capitalismo son en su gran mayoría aburridos, violentos y mecánicos. La mayoría de los trabajos que están haciendo hoy en día la inteligencia artificial, la dicha inteligencia artificial, pero que son los LLMs, son trabajos que realmente la mayoría de los humanos no lo quieren hacer. O sea, por ejemplo, una máquina hacen de manera pésima una poesía, pero hace de manera maravillosa un oficio. ¿Quién quiere escribir oficio en lugar de poesía? ¿No? Eh, por eso que yo retorno a la cuestión del fin del trabajo y el riesgo de que nos volvamos más conservadores que el mismo sistema, que es queremos inventar trabajos o queremos financiarizar la vida ante la desesperación de la pérdida de la concentración de poder y concentración económica que sí está ocurriendo, pero eso nos puede nublar la creatividad. Para mí, el gran desafío en ese momento es cómo inventamos procesos que nos sustenten más allá del dinero en partes, y ahí todo ese esfuerzo que muchas personas en el mundo están trabajando desde la lógica del regalo, pero que además de eso empecemos a pensar en serio lo que puede significar el colapso en escala global de la idea misma de una especialización laboral en función profesional, porque tal vez algunos de nuestra generación aún tengan esa figura, pero dentro de 2 o 3 generaciones no lo creo. Y si quedamos en esa idea de los modelos educativos, de crear currículas, intentando imaginar trabajos que seguramente van a ser cada vez más alterados, porque el trabajo como en sí mismo no es más ese concepto de algo que pueda ser descrito para seguir existiendo dentro de 20 años. Mientras estemos ahí, vamos a estar en una guerra perdida por no tener criterio. Entonces, entonces sí, o sea, mientras la educación esté pensándose en dar vueltas ante
crear currículos para profesiones que quizás sean cada vez más efímeras, yo creo que estamos en un camino sin salida. Mm, Ahora, si empezamos a pensar cómo sostener ciertas aptitudes, habilidades y capacidades inerentemente humanas, que independiente de lo que pase a nivel tecnológico, nos van a dar la creatividad, la colaboración, la confianza, la flexibilidad, la disposición para la reciprocidad, encontramos incluso elementos que permiten comprender de otra forma el mismo desarrollo tecnológico. O sea, hay un texto muy interesante de un autor inglés llamado Christian Fuchs, que hizo un ejercicio especulativo, agarró 4 o 5 romances de principio de la revolución comunista, de un proceso, de un género literario que era como de las utopías socialistas que estaban rondando en el imaginario de los años 30, 40, 50, y pensó cómo la tecnología existente en el año de 2019 o 20, no me acuerdo, hubiera hecho posible cada una de esas utopías. Entonces, por eso como el riesgo de fondo de lo que son los LLMs y lo que está proponiendo el sistema es hacernos creer que los algoritmos van a producir estatus de verdades más eficientes que lo que es capaz de producir los seres humanos. Por eso, ese es el riesgo. Pero si las profecías, para utilizar lo que estamos hablando acá, siguen siendo generadas por humanos y por cada vez más humanos, de maneras cada vez más colectivas, en disposición de colaboración, confianza, reciprocidad y flexibilidad, la tecnología es un detalle. mm. Buena esa reflexión también. Bueno, Joao, ya vamos llegando como a nuestro final de la conversación. Pues me gustaría de pronto, para finalizar, que nos comentaras algunas cosas que que se estén cocinando ahorita en tu vida o algunas recomendaciones para quienes escuchan estos videopodcasts, pues alrededor de la educación, algunas inspiraciones también de algunas experiencias ecoversitarias o universitarias autogestionadas por personas que de pronto conozcas, también para seguir ampliando la red de conversación con estas iniciativas y poder seguir abriendo como esos canales de diálogo, ¿cierto? Siento que yo hace poco creía que una función, además del acompañar, que me parece muy importante, es como aquellas personas que tejen puentes entre comunidades, que pueden como hacer que la conversación suceda, hacer que el vínculo suceda. Entonces me gustaría preguntarte, como para finalizar eso, como algunos proyectos que están en ciernes, algunas experiencias o algunas referentes también que puedan ser provocativos para seguir en esta conversación sobre el futuro de la educación. Bueno, para mí una de las conversaciones más inspiradoras que he tenido recién ha sido con ese amigo que ya comenté, Ragnar Renke. Él hizo lo mismo que intentó hacer Maturana, que es Maturana sobre la vida en general, como la historia evolutiva de la vida. Él hizo del aprendizaje y desde eso ha creado el laboratorio lúdico, donde viene haciendo proyectos muy interesantes. Recomiendo mucho que quien pueda tanto leer el libro como ver lo que se está inventando, la cuestión del laboratorio lúdico, está ¿Cómo se llama el libro, interesante. Joao? Ya te digo, Ragnar, aprendizaje. Que no lo alcancé a escuchar bien, pero chévere poder tener. La evolución del aprendizaje de Ragnar Benck. Es un libro muy potente, además editorialmente muy bonito, que intenta reconstruir el río del aprendizaje desde las bacterias. Buenísimo. Ah, además de eso,
eso, eh, no sé, como está surgiendo una iniciativa muy bonita en Costa Rica que está llevando dos compañeras muy potentes que han sostenido la red de ecovelocidades durante muchos años, Sierra y Andrea, de crear el codiplomado que integra permacultura, art of hosting y saberes ancestrales. Ujú. Su iniciativa viene siendo también y confluyendo parches y confluyendo amistades para empezar a tener manifestación territorial en Costa Rica. Y además de eso, vinculado a ese espacio, están haciendo varios procesos colectivos de discusión. Y fuera de esas dos experiencias, también dentro de Coversidades, estamos invitando a un encuentro del 16 al 21 de noviembre en Chile, que la idea es traer un conjunto de incertidumbres, sueños, deseos que están circulando en Abya Yala, aterrizarlos en territorio y darnos tiempo también de crear esa imaginación, esa profecía colectiva, ¿no? De cuestiones que yo estoy ahora, junto a un amigo, aún no sabemos para cuándo, pero durante ese año estamos planeando publicar un libro junto a Daniel Ochoa, que es un gran amigo que viene de la comunidad celtal y con quien venimos compartiendo más de 4 años conversas continuas. Estamos lanzando la primera versión del diplomado de acompañamiento comunitario, en el cual, para quien no está en México, habrá un ciclo de webinarios intentando hacer un diálogo sobre 4 conceptos claves del acompañamiento comunitario, que es que cada uno desde una pregunta. La primera pregunta es lo que es la comunidad, la segunda lo que es la cooperación, la tercera que es el compromiso y la última que es el acompañamiento y la vinculación. Y a partir de eso estaremos haciendo acá en Chiapas un festival de acompañamiento comunitario. Y en paralelo a eso, vinculado a todo ese debate sobre comunidades de oficio, estamos junto a una cooperativa de café que lleva más de 20 años haciendo un proceso autónomo acá en Chiapas, construyendo un primer centro de capacitación y aprendizaje continuo desde la lógica de comunidades de oficio sobre la labor del café en Chiapas. Buenísimo, Joao, todas esas recomendaciones, esas experiencias. Sí me gustaría conocer esa experiencia de Costa Rica. Creo que es un país con la cual este podcast no ha tenido como relación y me gustaría también más adelante pues poder hablar. Bueno, te agradezco mucho por toda tu generosidad de haber compartido esta hora aquí y bueno, me encantó mucho. Esperemos que sigan como siendo inspiradores estas conversaciones para las personas y que seguir motivando eh, la creación de comunidades más fortalecidas en estos tiempos, pues nos ha tocado vivir. Eh, y bueno, algunas palabras finales con las que quieras cerrar, ya haríamos por cerrado nuestra conversa y bueno, una alegría haber compartido contigo este ratico. No solo agradecer y bueno, cualquier cosa también de quien está escuchando. Si quieren entrar en contacto, pueden buscar por Instagram, jg.latinoamericano, o por correo, pueden meter lo que quieran ahí en la descripción del episodio. Mm. Y bueno, seguir haciendo parches, seguir creando espacios para hacer cosas, inventar y divertirnos.